mis acercamientos fueron cuando yo era niña, precisamente, porque, porque mi casa tenía biblioteca, o sea, tenía mi papá y tenía mi madre, tenía biblioteca. Y además de eso, mi mamá buscó libros especiales para niños, ¿ya? Y yo, por eso tuve una biblioteca con libros como, por ejemplo, la Mujercita, Little Women, de la Luisa May Alcott. Después tuve otros libros como La cabaña del tío Tom, libros así que eran como más corazón, que era horriblemente sentimental del mundo de Amici. eh, Otros libros y otros libros de aventuras también, otros cuentos de hadas, que me acuerdo que yo leía cuentos de Grimm, los cuentos de los hermanos Grimm, de Andersen, etcétera, cuando era más chica todavía. Y yo aprendí a leer y empecé a leer, y yo encuentro que se me abrió el mundo ahí. Y después, más o menos cuando yo tenía como 10 años, me regalaron Orgullo y Prejuicio, Pride and Prejudice, de la Jane Austen. Y también me regalaron este libro maravilloso, la Jane Austen y la Emily Bronte, Las Cumbres Borrascosas. Yo tendría como 13 o 14 años cuando me lo regalaron. Y yo ahí he sido fanática de la Emily Bronte, fíjate. Me encantó su libro Cumbres Borrascosas. Y poesía me regaló mi papá cuando yo tenía como 8 años. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y eso le costó un alegato a mi papá porque alegó a mi familia que yo era muy chica para ese tipo de poemas, pero mi papá dijo, va, que quería que yo viera el lenguaje. ¿Mm? Y mi mamá era fanática de la Gabriela Mistral, o sea, no fanática, pero mi mamá era, no se recibió de profesora de inglés, pero había estudiado todo y sabía bastante de los metafísicos ingleses. Ella había hecho un gran estudio, su tesis sobre Wordsworth, ¿ya? Entonces, mi mamá sabía bastante de Shakespeare también. Entonces nos hablaba a nosotros, a mí por lo menos, a mí que era la más devota de la literatura, me hablaba de Shakespeare, me hablaba de los personajes de Shakespeare, de que el personaje más interesante para ella de Shakespeare era Porcia, el mercader de Venecia, de en qué consistía el mérito de Shakespeare a su juicio, y el lenguaje shakespeariano, y cómo, por ejemplo, vibraban los elementos de la naturaleza al compás de las emociones, ¿ya? Etcétera, y la sensibilidad inglesa. Yo hice unos cuentos, pero lo hice para mi hermana menor, que mi hermana menor es radicalmente distinta a mí. Entonces mi hermana menor, no sé, yo me contaba cuentos en el baño para mí, fíjate, porque yo me sentía muy sola, porque yo nunca me llevé bien con mi hermana mayor, ¿ya? Y a mí no me dejaban mucho salir a la calle, ¿ya? Como que lo encontraban peligroso en mi familia. Y entonces yo me lateaba, me aburría, ¿ya? Me aburría un poco en la casa, y además que la casa quedaba vacía porque mi mamá y mi papá se iban a trabajar y yo quedaba ahí con una nana o qué sé yo, sola en la casa. Bueno, entonces yo me gustaba fabular, inventarme mundos, ¿ya? Y estaba ahí creándome esos mundos, los que me los creaba para mí, porque yo pensaba, ¿para quién otra? Y en esto, fíjate que abro la puerta y me veía mi hermana que estaba esperando, ¿cuándo va a terminar tú? Me dijo, ay, yo me cuento. Y entonces dije, esta chica está esperando que yo termine. Y entonces empecé y lo escribí, fíjate, se lo pasé a ella. Unos cuentos que se llaman Cuentos para Paulina. Bueno, es que a mí me gustaba mucho el lenguaje. El lenguaje, la literatura, los mundos que desplegaba. Yo sentí que se me había abierto un mundo, que había variado mi vida de una a otra. Fíjate, fue un gran asombro cuando descubrí que el mundo se interpretaba y se veía mejor y se veía todas las relaciones entre las cosas. Y una fuente de aprendizaje, cosa que sostengo hasta el día de hoy, fíjate, es una fuente de aprendizaje y además un modo de sentir una relación con los otros. Yo creo que la gente le da demasiada vuelta al barroco, fíjate. Yo creo que el barroco fue un movimiento que ocurrió en Europa, sobre todo en España, ya y también en Inglaterra, diríamos también, y que ocurrió y tiene sus grandes formas en Luis de Góngora, en su grande forma en Luis de Góngora y en algunos otros artistas de ese tiempo, pero sobre todo, el más de todo, es Luis de Góngora. Y yo diría que también existen otros poetas como Roberto Chavarren, que estuvo acá, que buscan un lenguaje difícil, digamos, para decir ciertas cosas. Y está bien, esa es una onda. Y ya digamos, yo creo que Severo Sarduy lo ocupó como el neobarroco ya cuando lo hizo pasar a América, pero ya seguir dando la vuelta. Aquí todo el mundo llama barroco a todo, hasta Julio Martínez lo llama barroco, que yo lo encuentro más bien una estética del silencio, más bien, y una estética más parca. Entonces, no todo es barroco, eso, mira, y cayó pésimo cuando lo dije yo, pero yo soy así. Yo lo dije a esta gente. Sí, yo dije que yo no me consideraba tan barroca, yo creía que tenía algunos giros barrocos en filiaciones, qué sé yo,
tal vez alguno en el pensamiento, pero que yo no consideraba que mi propia poesía fuera barroca. Y encontraba que había muy poca poesía barroca aquí en Chile. Yo estoy atacando un poco el relato nacional también, que el relato nacional es un relato de pérdidas también, ¿ah? Y que eso no se incluye en el relato oficial. Hay un relato del exilio, hay un relato de la muerte, hay un relato del asesinato, hay un relato de relatos que, por ejemplo, estos pobres fueguinos. ¿Cuándo se habla en Chile de los fueguinos? Dime tú. Yo tuve una oportunidad única porque yo fui amiga de la persona que hacía ese trabajo. Entonces, por eso yo lo conocí, lo fui a ver a Puerto Edén y todo. Pero cuando en Santiago se habla de los fueguinos, o sea, después de haberlos asesinado, después de haberlos matado, haberles quitado todo, nadie habla, nadie comenta de ellos. Y entonces yo pienso que es una manera de reponer una deuda histórica también, diría yo, con los indios y con la gente que perdió todo, digamos, durante la dictadura. Y en el caso de las narrativas orales también de las tradiciones, los lenguajes, las culturas y las tradiciones de los pueblos rurales de Chile. Y Fidesiones se me ocurrió hacerlo, ese libro se escribió básicamente porque yo vi cómo se desarmaba esa ciudad para hacer el metro de Santiago de Chile, ¿ya? Que eso es lo único que yo encuentro que es novedoso, que después el movimiento de protesta ya partido por el metro. Pero que yo vi ahí un significante político, fíjate, sin darme cuenta. Vi eso realmente porque yo pensé que en ese socavón que estaba podía haber algún detenido desaparecido. Me imaginé que se podría haber sido un escenario de muerte, de tragedia, ¿ya? Y ahí lo amarré con la máquina, con la noción de la máquina que se iba a instalar allí y cómo la máquina en el gran muestra de arte, la gran performance de Marcel Duchamp, ¿no? Es una maquinita especial y que se va conectando con los soldados, no con los guerreros, que los guerreros eran aquellos que se conectaban, que tenían un material especial cual hacía vibrar la máquina en la obra de Duchamp. Entonces, esa está en el gran vidrio, o la recién casada puesta al desnudo por soltero. Y por eso yo tengo todas esas cuestiones con esas voces. Ese es el texto de las voces de Filiaciones.